En nuestro proceso de crecimiento espiritual y acercamiento a Dios, necesitamos sintonizar con Él. ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo escucharlo? ¿Cómo mantener una comunicación constante con Él? El tema que desarrolla el padre Jaume Benaloy nos da muchas luces al respecto, para poder hacer de nuestra oración una vida y de nuestra vida una oración. Buenas tardes, Cristóforos. Saludos cordiales desde Chimbote a todos los que están participando en esta convención. Es un gusto acompañarles y estar de nuevo con ustedes compartiendo el tema ¿Cómo escucho la palabra de Dios? ¿Cómo escucho la palabra de Dios? Bien, pues la pregunta primera que nos tenemos que hacer es si realmente escucho o no escucho. O si escucho, pero en realidad no quiero escuchar, porque Dios nos dio dos hermosas orejas para oír y una sola boca para hablar, pero normalmente lo hacemos al revés. Hablamos y hablamos y hablamos, pero nos cuesta el arte de la escucha. Y es que es una cuestión que hay que aprender. No la podemos dar por supuesto. Por eso te pregunto y me pregunto, ¿realmente sé escuchar? ¿Realmente quiero escuchar? ¿Realmente creo que es importante escuchar a Dios? Y es que en realidad tenemos que confesar como creyentes que Dios no está mudo. Él ha optado por ser palabra, por ser diálogo, por automanifestarse y darse a conocer. Y por eso en la misma palabra de Dios, en el libro de los Hebreos, encontramos que en distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Y ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ese ahora también lo podemos decir en el tiempo presente. Jesucristo es la palabra que sigue viva, es una palabra que sigue hablando, es el verbo eterno que ayer, hoy y siempre seguirá manifestándonos la voluntad del Padre Celestial. Por eso, si Dios no está mudo, nosotros deberíamos ponernos, como en esta imagen, un poco de veto en nuestras bocas para tratar de escuchar más a Dios, porque Dios habla y quiere hablarnos, y lo ha hecho siempre, y lo quiere hacer también en el momento presente. Y también tendríamos que confesar que no solo Dios habla, sino que también tú y yo y todos nosotros somos capax Dei. Esta afirmación clásica que nos dice que tú eres capaz de Dios, tú tienes esa capacidad. Todo hombre, toda mujer, por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos esta capacidad de poder escuchar a Dios. Esto no es para una élite, esto no es para un club privado. Dios se manifiesta a todos y para todos. Por eso, no te autosabotees, no creas que eres incapaz de escuchar a Dios. Tú, si quieres, puedes hablar, porque Dios quiere, puedes escuchar a Dios, porque Dios en verdad quiere hablarte a ti también. El mismo Jesús nos lo dijo, pidan y se les dará. Él nos está diciendo que si nosotros nos dirigimos a Dios en la oración, Él nos escucha, pero también necesitamos escuchar a Dios. No está mal pedir a Dios, pero lo que no podemos es dejar de escucharle. Y acá hay una afirmación que siempre me llamó la atención y que tenemos puesta en el oratorio del seminario Mayor San José de la diócesis de Chimbote. Esta afirmación que nos invita a orar. Orar no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Por tanto,
o la oración se convierte en un lugar privilegiado para la escucha de nuestro Dios que nos habla. Pero atención, Dios no solo habla en la oración, Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Una privilegiada, sin duda alguna, que a veces nos cuesta en este tiempo de prisas, de que el tiempo es corto, de que hay mucha bulla en nuestra vida y en nuestro exterior, es hacer el silencio interior. Yo les invito a que hagamos un hábito cotidiano, tener momentos del silencio, que así como tenemos momentos para el diálogo, para la comunicación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, que cuidamos mucho las comunicaciones con el WhatsApp, con el correo electrónico, con el teléfono, que también cuidemos nuestro interior. Y la mejor terapia de nuestro interior es el silencio. Aprender a silenciarnos. ¿Para qué? Para poder hablar al Dios que también nos habla en nuestro interior. Y acá puede darnos un poco de vértigo, asomarnos al abismo de nuestro interior, porque podemos descubrir, en primer lugar, cosas que nos sorprenden de nosotros mismos. Y por eso a veces preferimos la bulla, preferimos los ruidos que nos ayudan a silenciarnos y a descubrir que no afrontar lo que hay en nuestro interior. Es como la droga que nos evade de nuestra realidad. No tengamos miedo de adentrarnos a nuestro interior, de encontrarnos con nosotros mismos y de encontrarnos con Dios, porque Dios le gusta ir a nuestro interior. Nuestro interior es esa conciencia, es como el sagrario donde Dios habita, donde Dios nos habita, donde Dios sale a nuestro encuentro. Pero junto a ese lugar privilegiado, donde Dios nos habla de nuestro interior, también nos habla en el encuentro fraterno. Jesús lo dijo claramente, donde 2 o 3 o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hay una hermosa canción que nos dice que donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Pues bien, si queremos encontrarnos con el Señor, un lugar también hermoso, privilegiado, es el encuentro fraterno, es la caridad, es el otro. El prójimo se convierte también en un lugar donde puedo oír la voz de nuestro Dios. Los acontecimientos, es decir, la vida, lo que vivimos, la historia, se convierte en historia de salvación. Y el pueblo de Israel así lo entendió, como toda la iglesia. Todo lo que vivimos es una palabra también que Dios nos revela. Y si abrimos los ojos y bien los oídos, podemos escuchar lo que Dios nos pide a través de nuestros acontecimientos personales, comunitarios y eclesiales. Y sin duda alguna, y es lo que más habituados estamos, es escuchar a Dios en la liturgia, que es voz de Dios sobre todo, es el mismo Jesucristo que toma la voz del pueblo y lo presenta al Padre Celestial. Esos son los sacramentos, donde el mismo Jesucristo en persona se hace presente y habla a Dios y nos habla a nosotros. Y también la palabra de Dios escrita, por eso decimos que es Sagrada Escritura, pero en realidad es palabra de Dios que se proclama, que es una palabra que se nos revela para nosotros. Son lugares habituales que sabemos, pero a veces no le damos el valor, el tiempo, la dedicación necesaria. Y he aquí otro lugar donde podemos escuchar a Dios. Y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, de tanto sufrimiento, de tanto dolor por la enfermedad y por la muerte, yo les invito a que también ahí descubramos que Dios nos habla, que podemos escuchar a Dios en el límite de nuestra salud, en el límite de nuestra vida, en el sufrimiento. Dios también está con nosotros. Él está en las buenas y en las malas de nuestra vida. Y por eso también podemos afinar el oído para escuchar a Dios que ahí nos habla.
Por tanto, Dios no está mudo, pero Dios tampoco está sordo, porque Dios es un Dios de la palabra. Es la palabra que se hizo carne, que se hizo hombre, y por eso también espera que nosotros le hablemos. No es un monólogo lo que Dios entabla, es un diálogo de salvación. Él se revela y espera también una palabra por nuestra parte, una respuesta confiada. Por eso hay que aprender de Dios, que habla y que escucha. Y Él que escucha el clamor de su pueblo, como nos dice el libro del Éxodo, cuando le llega hasta el cielo ese sufrimiento, esa opresión que sufría el pueblo de Israel por el faraón de Egipto. Pues bien, Él que ha escuchado el clamor del pueblo, Él nos envía, Él nos da una respuesta. Él escucha también, pero no se queda callado. Él nos responde a lo que le pedimos. Y por eso yo creo que a veces nos da miedo escuchar a Dios, porque a Dios le pedimos y queremos que nos dé lo que nosotros le pedimos, pero muchas veces no queremos oír a Dios porque puede sorprendernos su respuesta. Es lo que le pasó a Moisés, que cuando le presenta el clamor de su pueblo, descubre que él va a ser el caudillo que va a liberar al pueblo esclavizado. Él, que era un pobre hombre, se tiene que enfrentar nada más y nada menos que al faraón. Y esto es lo que a veces nos puede pasar en la oración. Nos da miedo escuchar a Dios, porque Dios nos puede sacar de nuestra zona de confort. Dios nos puede complicar la vida y por eso a veces preferimos creer en un Dios sordo y mudo, que no escuche y que no hable, porque si no nos puede complicar a nosotros nuestra vida. Bien, queridos hermanos, empezaba con una pregunta y es si escuchas a Dios, si te atreves a escucharlo. Y también ahora quiero acabar con esta, si le hablas, porque Él escucha y Él nos habla. Rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo, ni el cielo es de bronce. Todo el que pide, recibe. Es afirmación de San José de Cupertino que nos viene bien recordar, para pedir con confianza, sabiendo que Dios nos escucha, pero para pedirle también que nos enseñe a escuchar como Él, escucharle a Él y escucharnos entre nosotros, porque hemos dicho que también en el encuentro fraterno Dios nos habla. Bien, pues resumiendo todo lo que he querido transmitir en estos breves minutos, confesar con ustedes que Dios es palabra, que Dios se revela, que Dios nos habla y espera de nosotros que le escuchemos con confianza, con amor filial, pero eso nos compromete, eso nos transforma, eso espera una conversión, porque esa palabra es dulce como la miel al paladar, pero luego arde por dentro y exige una respuesta y una conversión de vida. Esta palabra no es simplemente entra por un oído y entra por otra, sino que nos cambia la vida, nos convierte totalmente y ahí tenemos el ejemplo y el modelo a seguir en María de Nazaret, que escuchó la palabra de Dios y la hizo carne en su propia carne. Les invito pues que como ella digamos, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Muchas gracias y mil bendiciones para cada uno de ustedes.